a ver en este caso la sesión número 10, ya, que corresponde a nuestro curso de comunicación. Y en este caso vamos a empezar ya a estudiar lo que es el sujeto, ya, definición y estructura. Vamos a definir lo que es el sujeto. Dice, es la función que señala a la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Es decir, es quien realiza la acción verbal. Se puede poner al inicio, al medio o al final. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta cuando estudiemos la estructura de la oración, hay dos áreas muy importantes, ¿no? O dividido normalmente en dos partes muy importantes, ¿no? Que normalmente lo hemos estudiado en la primaria, que es el sujeto y el predicado, ¿ok? Pero ¿por qué se estudia por qué se estudiaba y se sigue estudiando el sujeto y predicado? Porque los dos tienen funciones muy importantes. En este caso es el sujeto, ¿ya? El sujeto es aquel que, de quien se dice algo, es el que hace el protagonista dentro de la oración, ¿ok? Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces son las dos partes más importantes de una oración, porque en uno te está expresando quien hace el trabajo o quien hace la acción, y en el otro es la acción que se hace. ¿Ok? Entonces, esas dos partes en sí son las más relevantes de la oración. Ahora, como bien dicen, ¿no? El texto no necesariamente está al inicio de la oración. Puede estar en cualquier parte de la oración. Puede estar al inicio, por ejemplo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, el niño bailó toda la noche. Ok, aquí, por ejemplo, el sujeto está al inicio. Pero, por ejemplo, también puede estar al medio, ¿no? Para su ingreso, Manuel hizo una gran fiesta. Es aquí. En este caso, queríamos resaltar un poco una parte, bueno, de la estructura del predicado, ¿no? Para su ingreso, Manuel hizo una gran fiesta. Y puede estar el sujeto al final. No quiso viajar a Cuba, Javier. ¿Ok? Entonces, la estructura del sujeto es móvil, es movible. Puede estar, como bien dijimos al inicio, al medio o al final, ¿no? Pero ¿cómo se le puede descubrir? En este caso, recuerda que es persona, animal o cosa de quien se dice algo. Entonces, donde hay una nombrada, una persona, animal o cosa, es ahí donde normalmente está el sujeto, ¿ok? Ahora, tampoco quiere decir que es el sustantivo solamente esté en el sujeto. Ojo, es otra cosa que también voy adelantando cuando estudiemos el predicado. ¿Ya? En este caso, la estructura del sujeto, o sea, perdón, mejor dicho, el sustantivo puede estar también en el predicado. ¿Ah? Claro, no como núcleo, ¿ah? No como núcleo del sujeto, eso sí. El núcleo del sujeto siempre va a ser el sustantivo y siempre va a estar en el sujeto. Pero también el sustantivo puede, en este caso, ser un complemento del predicado. Y eso ya lo veremos posteriormente. Pero en este caso no hay acá absolutismo, sino que hay ciertas excepciones, ¿no? En este caso, el sustantivo. ¿Ya? Pero normalmente siempre está en el lado del sujeto. Ahora, estructura del sujeto, dice, ¿no? El sujeto tiene en su estructura el núcleo, modificadores y la aposición. Vamos a estudiar uno por uno, ¿ok? El núcleo, dice, es la palabra o lexema principal alrededor de la cual se organiza la estructura de la frase nominal o sintagma nominal. Esa función del núcleo
puede ser desempeñada por el sustantivo, pronombre, palabra sustantivada e infinitivo. O sea, en este caso, el núcleo no tiene que ser siempre el sustantivo. Es otra cosa que también ya en ese nivel vamos a tratar de romper y a un poco amplificar el conocimiento. En primaria, para no enredarles la cabeza, se decía, ¿no? El sujeto normalmente lo puedes identificar cuando es el sustantivo o el pronombre. Ok, pero ahora acá le agregamos un nivel superior. Ya, no solamente se puede identificar con el sustantivo o el pronombre, también con la palabra sustantivada o en este caso con el infinitivo. La palabra sustantivada es un adjetivo que hace función de sustantivo. O se dice sustantivada. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, lo bueno viene con el tiempo. Lo bueno, ¿ok? Es un sujeto donde la palabra bueno, que normalmente se usa como adjetivo, ¿ok? Como adjetivo calificativo, se trabaja como sustantivo, con un artículo neutro. En este caso, el artículo lo. ¿Ya? En este caso, el artículo lo. Por ejemplo, otro. Lo bueno para ti es mejor irte del país, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, igual, lo mejor, ese mejor viene a ser, en este caso, el sustantivo. Igual, mejor es igual es un adjetivo igual, pero en este caso se sustantiva cuando yo le agrego un artículo neutro. El artículo neutro lo, ¿correcto? El infinitivo en este caso igual. Son verbos que en este caso hacen el trabajo de un sustantivo. Puede haber un verbo, sí, claro, pero que no esté conjugado. En este caso está en infinitivo, o sea, ¿no? Son aquellos que pueden terminar en los sufijos ar, er, ir, ¿ok? El dormir, el escuchar. O sea, cuando en este caso el verbo, perdón, sí, el verbo en infinitivo no conjugado puede ser, en este caso, sustantivo, ¿no? Por decir, el dormir es uno de los placeres de la vida. Escuchar a escondidas es de mala educación. ¿Ok? Entonces, son excepciones, pero también se dan. Entonces, ustedes también ya tienen que empezar a comprender que no siempre los sustantivos se van a identificar como, perdón, los núcleos del sujeto se van a identificar como sustantivos y pronombres, ¿ok? Entonces, ya le agregamos palabras sustantivadas y le agregamos infinitivos. Palabras sustantivadas son adjetivos que cumplen la función del núcleo, ya en este caso acompañados con un artículo neutro. Y el infinitivo, en este caso, son verbos no conjugados, o sea, que terminan en ar, er, ir, ¿correcto? Y trabajan como, en este caso, núcleos del sujeto. ¿Ok? Entonces, estas son las cuatro posibles opciones en donde tú puedes revisar, en este caso, a los núcleos del sujeto. Tú puedes encontrar los núcleos del sujeto. Ahora, más allá del núcleo, el sujeto también presenta modificadores, ¿correcto? Los más resaltantes son los modificadores directos y los modificadores indirectos. Los modificadores directos son elementos complementarios al núcleo, es decir, modifican y precisan su significado. El modificador directo
son las unidades que modifican al núcleo del sujeto sin ningún nexo o enlace. Pueden ser determinantes, adjetivos calificativos y proposiciones subordinadas adjetivas. Ok, por ejemplo, el cuaderno, ¿ves? Acá. Los determinantes, ¿no? Que pueden ser artículos, pueden ser posesivos, por ejemplo, mi casa está lejos, o pueden ser numerales, ¿no? 3 amigos viajaron. Entonces, aquí aquí, por ejemplo, los determinantes cumplen la función de precisar al núcleo del sujeto, ¿no? Cuaderno, el cuaderno, ¿ok? Estoy pensando de que es solamente uno a través de, en este caso, el uso del artículo. Mi casa, estoy acá precisando de que es, en este caso, es un posesivo. Es un posesivo, ¿ok? Estoy diciendo que es mi casa, estoy usando un posesivo para poder, en este caso, indicar o expresar o precisar a este núcleo sujeto. Sí, Andrea, ¿alguna consulta? No, profesor, si no es que estaba revisando mi esto y me he equivocado. Ah, ok, ok. Y en el caso de 3 amigos igual, ¿no? Lo que hace este numeral es precisar la cantidad de seres que intervienen en esta oración. Los adjetivos calificativos, ¿no? Por ejemplo, el hígado enfermo fue operado, ¿no? Cuando yo digo enfermo, lo digo en calidad de adjetivo. Los juegos peligrosos terminaron mal, ¿ok? Entonces, tienen que darse cuenta de que estas palabras o estas estructuras no tienen nexos, no llevan nexos, ¿ok? No hay un, o sea, no hay un y, un con, no hay una conjunción que los una. Por eso que son en este caso modificadores directos. Proposiciones subordinadas adjetivas. El departamento donde vive está en el primer piso. La oportunidad que te di, o sea, esas proposiciones subordinadas adjetivas, ya, donde su finalidad en este caso es precisar, ¿no? La calificación del núcleo del sujeto, ¿correcto? Entonces, estas son las 3 estructuras de modificador directo que se pueden presentar, ¿ya? Ahora vamos a ver los modificadores indirectos. Son unidades que necesitan un nexo para unirse al núcleo del sujeto al que modifican. Estas unidades son prepositivas y frases comparativas. Ejemplo, si digo frase prepositiva es porque encabeza una preposición. El sombrero de paja. Ese de está uniendo a sombrero con paja. ¿Ok? O, por ejemplo, la escoba con el recogedor, ese con es un nexo entre escoba y recogedor. Cuando hay una preposición, entonces ahí estamos hablando de una frase prepositiva, ¿ok? Entonces, eso es, o sea, porque esa palabra, esa preposición, de, con, entre otras, unen al núcleo del sujeto con la frase que termina de complementar. Frase comparativa encabezada por la subjunción como, ¿no? Frases como la tuya están de moda. Tu discurso como mi opinión, o sea, ese cómo está comparando. Compara el núcleo con ese complemento del sujeto, ya con ese modificador indirecto. Entonces, ahí es una frase comparativa. El uso del cómo. Si ese cómo, ese subjuntivo cómo, se usa dentro del modificador indirecto, es una frase comparativa. ¿Ok? En los demás casos, es una preposición. ¿Correcto? Es una preposición.
Ahora vienen las aposiciones, ¿ok? Una aposición son los elementos que refuerzan el significado del núcleo del sujeto, al cual especifica o explica. Se clasifican en aposición especificativa o aposición explicativa. Veamos las diferencias, ¿ok? Una aposición especificativa es aquella que sucede al sustantivo para diferenciarlo de otros. Por ejemplo, ¿no? El presidente Ollanta Humala decretó el feriado el viernes. Entonces, por ejemplo, acá, Ollanta Humala, en este caso es una aposición especificativa porque está sucediendo al sustantivo. El sustantivo acá es presidente. Ollanta Humala lo que hace es precisar de quién estamos hablando. Mi gran amiga Mary está saliendo, está viajando a Cuba. ¿Ok? Igual, en este caso lo que hace es Mary está sucediendo al núcleo de sujeto amiga. O sea, cuando especificamos un nombre, decimos, ¿no? El doctor Juárez, ¿cómo se llama? La candidata Verónica Mendoza. Estamos, o sea, cuando usamos nombres para especificar, en este caso, al núcleo del sujeto, estamos ante una aposición especificativa. No llevan comas. Aquí no llevan comas. Diferente, por ejemplo, a una aposición explicativa, que es la que sucede al sustantivo para detallar su significado, por lo tanto, sale entre comas. La secretaria de José Lourdes presentó el mejor informe. Hoy en la exposición filosófica, Carlos, el novio de mi hermana, deslumbró a los docentes. O sea, en una aposición explicativa, estamos precisando de quién estamos hablando, ¿no? O sea, en este caso, el núcleo, por ejemplo, el núcleo del sujeto, ahí en la segunda frase, mi gran amiga Mary está viajando a Cuba, es, en este caso, estamos indicando de quién es la mejor amiga, ¿ya? Entonces, en una posición especificativa, en este caso, lo que se hace es especificar el nombre para diferenciarlo. Si hablamos de presidente, ¿de qué presidente hablamos? ¿Ok? En el caso de la función explicativa, lo que hacemos es explicar el significado. La secretaria de José. ¿Quién es la secretaria de José? Lourdes. Ajá. Entonces va entre comas, porque estoy especificando de qué secretaria. Sí. O sea, yo no puse la secretaria de José Lourdes. No, porque ya ahí, si hubiera, de repente hubiera sido una aposición especificativa, si yo diría la secretaria Lourdes, ahí hubiera sido una especificativa. Pero acá, por ejemplo, estoy hablando de la secretaria de José Lourdes. Ahí, por ejemplo, estoy explicando de quién se trata. O cuando digo, ¿no? Carlos, el novio de mi hermana, eh, estoy explicando de quién es, o sea, quién es Carlos. Entonces, cuando tú encuentres una explicación de un núcleo, de un sustantivo, es una posición explicativa. Cuando tú encuentres el nombre de el nombre a un núcleo de sujeto, o sea, para poderlo diferenciar, estamos hablando de una aposición específica. ¿Ok? Ya, vamos a ir haciendo, como nos van a quedar algunos minutos, vamos a ir avanzando algunos ejercicios, ¿ok? Para poder, en este caso, mejorar nuestro aprendizaje. ¿Ya? Algunos vamos a hacer, lo que podamos. Por ejemplo, aquí, en la primera parte, es la categoría que funciona como núcleo del sujeto. Preposición, conjunción, adjetivo calificativo, artículo, sustantivo. En este caso, es el sustantivo. ¿Ok? Pero ya sabemos de que aparte del sustantivo, también en este caso cumple labores de núcleo del sujeto, el pronombre, ¿no? La palabra sustantivada y en este caso el infinitivo. Ahora dice, no requiere nexo para unirse
o modificar el núcleo del sujeto. La preposición, el modificador indirecto, la conjunción, el modificador comparativo o el modificador directo. En este caso es el modificador directo. Entonces, ¿por qué le dicen directo? Porque no requiere de nexo, o sea, se une directamente, valga la redundancia. Por eso sale modificador directo, porque es aquel que se une con el núcleo sustantivo sin ningún nexo, nada, no hay un intermediario entre ellos y puede especificar al núcleo del sustantivo, del sujeto, ¿ok? No es un modificador directo. El artículo, el adjetivo calificativo, el determinante cardinal, el adjetivo posesivo o la preposición. En este caso, los anteriores, el artículo calificativo, sí son, porque están, o sea, no necesitan intermediarios. Aquí, por ejemplo, el que no es un modificador directo es la preposición. ¿Por qué no lo es? Porque en este caso, la preposición es el nexo, es un nexo. Es un nexo que une al modificador indirecto con el núcleo del sujeto. Por ende, no lo es. Por eso. ¿Ok? A ver, en la siguiente. El pronombre funciona como, a ver, ¿quién me puede responder la 4? El pronombre, dice, funciona en la estructura del sujeto como, ya les sorprendido, incluso ya una parte de la respuesta. ¿Cómo funciona el pronombre? ¿Qué función cumple? Lo acabo de decir hace un momento, ¿ah? ¿La C, profesor? ¿Cómo? ¿La C? ¿Cómo? ¿El núcleo y ¿La sujeto? C? ¿Núcleo de Sí, qué? profesor. ¿Núcleo de qué? Del sujeto. Exactamente, completo, ¿ya? Núcleo del sujeto. Correcto, está bien. Estábamos hablando en este caso de que si bien el sustantivo es núcleo de sujeto, pero también hay otras palabras que cumplen la función de núcleo de sujeto, ¿no? Una de ellas es el pronombre, ¿correcto? Entonces, ahí está correcto. A ver, seguimos. Siguiente. Dice, en el Mundial 2014 será en Brasil. El elemento subrayado funciona como modificador directo, modificador indirecto, aposición explicativa, aposición especificativa, ¿Modificador indirecto, profesor? No digo indirecto, directo. Directo. directo, claro, exacto. Exacto, está bien. ¿Por qué? Porque si tú analizas, en este caso, el y con mundial, porque en este caso mundial viene a ser viene a ser en este caso el núcleo del sujeto, ¿ok? No hay un nexo, no hay una preposición entre ellos. Entonces, funciona como modificador directo. ¿Eh? Seguimos. A ver, dice, señala la alternativa que presenta un modificador directo. Que vamos a identificar un modificador directo, dice. Julio tiene gastritis. El estudiante ingresó a San Marcos. Manuel con su mamá viajó a Chosica. Martín compró pan en el mercado. Eduardo se casó con Lucía, hija de Juana. ¿Es el estudiante ingresó a San Marcos? Exactamente, muy bien, Leandro. El estudiante, en este caso aquí, el modificador, el modificador directo es él, es el artículo, ¿correcto? Lo demás solo tenían núcleos de sujeto. Por ejemplo, ¿no? Seguimos, dice. Mi amiga Roxana prepara tortas para matrimonios.
El elemento subrayado es modificador indirecto, aposición explicativa, aposición especificativa, modificador Modificador indirecto. indirecto. No, porque no hay nexo. O artículo. A ver, vean, mi amiga Roxana. Mi amiga Roxana. Este es el Profesor, sujeto. Dime. hay dos modificadores indirectos. No, no hay. No hay modificadores indirectos. Mi amiga No, Roxana. en, en las opciones hay dos modificadores indirectos. Ah, bueno, puede ser, pero... La C, Aposición especificativa. Ok, claro, está bien. Cuando les hablaba de las aposiciones, les decía que había una que era explicativa, que su función era informarte con más detalle sobre el núcleo del sujeto, o sea, por decir, ¿no? Carlos, el novio de mi hermana, o sea, te está explicando quién es, ¿ya? Y otro que se llama especificativo, que es cuando hay un núcleo del sujeto, pues quiero diferenciarlo y quiero concretarlo, ¿no? O sea, de quién a quién me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede aquí que el núcleo del sujeto es amiga y Roxana es nombre. Entonces, estoy especificando a qué amiga me estoy refiriendo, ¿ok? ¿De quién estoy hablando? Y este tipo de aposiciones no llevan comas, ¿ok? No van entre comas. Por eso es, en este caso, una aposición especificativa, ¿correcto? Listo, vamos con la 8. Requiere, dice, de nexo o enlace para modificar al núcleo del sujeto. Requiere de nexo o enlace para modificar al núcleo del sujeto. Modificador directo, indirecto, aposición especificativa, aposición explicativa o núcleo. ¿Quién requiere de un nexo para modificar al núcleo del sujeto? A ver, piensen. A, Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Dime el nombre. Modificador indirecto. Exactamente, exacto. Modificador indirecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerda que el modificador indirecto necesita de una preposición o una subfunción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no, el pan con lomo me gusta, ese con ya es una preposición, ¿ok? Entonces está modificando al núcleo del sujeto pan. No es cualquier pan. Estoy especificando qué debe contener ese pan. Lomo. ¿Correcto? Ahora, recordamos también de que en este caso hay modificadores indirectos, ¿no? Como en las frases comparativas. O sea, esta frase como la mía es la mejor, ¿no? Entonces, es el uso del subjuntivo como, de la subjunción como, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta de que los modificadores indirectos son los que requieren nexos. Los directos no, los directos como el estudiante, ese el, que es artículo, pues en este caso no va a requerir de un nexo para poder modificar al núcleo del sujeto, ¿correcto? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar. De repente en la clase práctica que nos toque vamos a terminar de resolver el resto, pero lo quería resolver aprovechando del tiempo para que puedan entender esa estructura. Es un poquitín más complicada de lo que normalmente habíamos estudiado en la primaria, ¿ok? Porque ya hay algunas frases, ¿no? Que no están dentro de lo que nosotros hemos estudiado.
¿ok? Pero es necesario aprenderlo, ¿no? O sea, que hay que recordar qué es lo diferente. Lo diferente es que, por ejemplo, el núcleo que antes nosotros decíamos que pues era el sustantivo, o era bien el sustantivo al pronombre, ahora se agregan dos tipos de palabras, ¿no? Las palabras sustantivadas, ya que son adjetivos que unidos con un artículo neutro, ya en este caso, estructuran en una, o trabajan como un sustantivo, ¿no? El infinitivo también, entonces son verbos no conjugados, o sea, recuerden, dormir no es un verbo conjugado, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos verbos también pueden ser núcleos del sujeto, ¿ok? Ya, entonces, sea solo en esos casos. No hay un verbo conjugado que sea núcleo del sujeto. Los modificadores, ¿no? Lo que antes habíamos visto, modificador directo, entre los cuales destacan los determinantes como artículos, posesivos, numerales, ¿ok? Los adjetivos calificativos, ¿ok? Y también ahora le agregamos preposiciones subordinadas adjetivas, ¿ok? Que cumplen una función de adjetivo más que todo. Son frases, composiciones que trabajan como adjetivo, ¿no? Por el departamento donde vive, ¿no? Está resaltado la proposición subordinada. Los modificadores indirectos, ¿no? Son aquellos que tienen frases prepositivas, ¿ok? Encabezados por una preposición, o frases comparativas cuando encabezan su función con, ¿correcto? Eso es lo adicional que debemos aprender. Y las aposiciones, ¿no? Las especificativas no llevan comas, sirven más que todo para poder diferenciar a ese núcleo de otros. Y la explicativa que sí llega comas, ¿por qué? Porque explica con más detalle al núcleo del sustantivo. Bien, muchachos, entonces hemos terminado la parte teórica de esta sesión número 10, ¿ya? Es un poquito más complicada, un poquito nada más de lo que normalmente hemos visto. Avance sus tareas anteriores. Es la última vez que reitero, avance sus tareas anteriores, estén al día. Cuando toque práctica, hagan las prácticas, ¿ok? Ya, para que no tengan ningún problema con la nota del bimestre. Nos vemos entonces con ustedes y me veo hasta el día jueves, ¿ok? Nos vemos, cuídense mucho, chao, chao. Cuídese, profe, gracias, chao. Gracias, chao.